Jesús murió en la cruz, pero ¿dónde estuvo antes de la resurrección? Imagina por un momento la escena en clavos que perforan carne, el sudor seco en la frente, la noche que cae sobre el Gólgota, la última exhalación de Jesús, el grito que atraviesa el valle, y luego la oscuridad que parece envolverlo todo. La tumba es cerrada, la piedra es rodada, los párpados de la historia se cierran sobre aquel cuerpo envuelto en lino. Entre el viernes y el domingo hay un silencio que ha inquietado a generaciones. ¿Dónde estuvo Jesús en ese silencio? ¿Se detuvo su obra? ¿Qué ocurrió en esos 3 días que cambiaron para siempre la relación entre Dios y la muerte? Al leer los evangelios encontramos frases que apuntan hacia un movimiento continuo, incluso cuando todo parecía concluido. Jesús, desde la cruz, promete al ladrón, al hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y poco antes de expirar, claman: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas las 11:46 de la noche. No son frases que indiquen abandono, son señales de una misión que sigue actuando más allá de la carne. Estas palabras nos obligan a preguntarnos por el espacio intermedio, ese lugar que la Escritura a veces llama Sheol, a veces paraíso, o seno de Abraham, y que la tradición de la Iglesia ha interpretado como el territorio donde la victoria de Cristo fue declarada y aplicada. Si este tema te interesa, y quieres seguir desconstruyendo estos misterios del Triduo Pascual, suscríbete ahora para no perder la serie sobre los eventos entre la cruz y la tumba. Para no perdernos en conjeturas, sigamos un camino ordenado, examinemos primero el horizonte cultural y bíblico de la época. Después, leamos con cuidado los pasajes que abordan el descenso y la proclamación. Más adelante, veremos cómo la patrística antigua interpretó esos textos. Finalmente, trataremos de traducir todo esto a nuestro propio sufrimiento. A esos sábados donde la presencia de Dios parece ausente, pero su obra se está tejiendo. Sheol, seno de Abraham, paraíso, a los nombres de un lugar de espera. En la mentalidad del judaísmo del Segundo Templo, existía una geografía del más allá, más compleja que la polaridad cielo, infierno, de la posteridad cristiana. El término hebreo Sheol describe el lugar de los muertos, una morada sombreada, donde los que han partido esperan. En algunos textos, aparece la imagen del seno de Abraham o paraíso, como una parte del Sheol donde los justos reposan en expectativa hasta la consumación final. Cuando Jesús, en la cruz, le dice al ladrón que estará con él en el paraíso, Lucas 23:43. Está usando una imagen que su oyente entendería como el lugar de alivio y comunión con Dios, en medio de la espera. Esta noción no equivale directamente a la idea posterior del cielo glorioso, en su totalidad. Es, más bien, una sala de espera esperanzadora. Un lugar donde la promesa de Dios no ha sido anulada por la muerte, sino retenida en expectativa hasta la consumación. Así entendida, la promesa de Jesús al ladrón no es una evasión del realismo del sepulcro, sino una afirmación de que en la muerte no todo ha sido terminado ante. Hay una continuación de la relación con Dios, una promesa que se realizará plenamente en el triunfo final. Además, en la mentalidad judía existía la creencia de que los grandes patriarcas y profetas aguardaban la consumación. Referirse a Abraham, Isaac y Jacob como patriarcas no es solo recordar figuras del pasado, sino señalar que había una esperanza comunitaria que atravesaba la historia. Los justos del pasado estaban en espera, y la llegada del Mesías implicaba un tránsito para ellos también. Esa es una primera pista, el donde entre viernes y domingo corresponde a un territorio de espera y de intervención redentora. Sheol y espíritus en prisión. ¿Qué nos dicen las cartas del Nuevo Testamento? Cuando pasamos a las cartas del Nuevo Testamento, la terminología se hace más variada, y a veces, más polémica. Uno de los textos que ha generado más discusión es 1 Pedro las 3:18-19, donde se dice que Cristo fue y proclamó a los espíritus en prisión. ¿Qué significa esto? Aquí conviene hacer una pausa hermenéutica y evitar convertir una dificultad textual en una conclusión dogmática. Existen, en líneas generales, varias lecturas. Una lectura propone que los espíritus en prisión son los espíritus humanos de los muertos que, en su incredulidad, quedaron en una prisión de muerte. La proclamación de Cristo sería el anuncio de la victoria,
y la demostración de que su obra redentora alcanza incluso a los que murieron en desobediencia. Otra lectura, más patrística o apocalíptica, entiende que Pedro se refiere a seres espirituales rebeldes, angelis caídos que, por su rebelión, están encerrados. La proclamación de Cristo sería una declaración de su triunfo sobre esa rebelión. Hay también interpretaciones que combinan ambas perspectivas, señalando que el texto no es lo suficiente explícito como para afirmar una sola lectura con certeza. La expresión griega keruso, traducida por proclamó o predicó, no exige un anuncio evangelístico en el sentido ordinario. Puede implicar una declaración judicial en Cristo, en su victoria. Declara ante el ámbito cósmico que su obra ha satisfecho la justicia y ha desbaratado el poder de la muerte y de aquello que mantiene esclavizado. Es por eso que al hablar de un Pedro conviene hablar con humildad doctrinal. Algunos intérpretes ven en este pasaje la proclamación de triunfo, otros ven la oferta de redención a los muertos, y muchos asumen que hay elementos de ambas lecturas. Lo decisivo, para nuestra fe, es que la obra de Cristo es eficaz más allá de los límites de la tumba. Lo especulativo es detallar exactamente el modo y la extensión de esa proclamación. Descenso y triunfo a la imagen paulina de Uleva Hauchibus. Las cartas de Pablo nos ofrecen otra capa de lenguaje que ayuda a construir la imagen del lugar donde Jesús estuvo. Efesios 4, 8-10, y Colosenses 2 y 15, en Efesios. Pablo cita una línea que suena como de un salmo de triunfo, y la aplica a Cristo en él. Habiendo subido a lo alto, llevó cautividad, cautiva, y dio dones a los hombres. Efesios 4, 8. Pablo también afirma que Cristo descendió primero a las partes inferiores de la tierra, para luego llenarlo todo. Efesios 4, 9-10. En Colosenses, se habla de aquel que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2 y 15. La imagen es marcial y procesional, se piensa en el triunfo romano, donde un general victorioso desfilaba llevando prisioneros y botines. Pablo aplica esa iconografía a Cristo en la cruz. No es un lugar de derrota, sino el lugar donde se produce la derrota del poder que encadena y oprime. El llevar cautivos no sugiere que Cristo quedó él mismo prisionero. Antes, su victoria tiene la naturaleza de un acto judicial que libera y exhibe. Interpretar esto como una procesión triunfal no es reconstruir una escena literal con trompetas y estandartes, sino recuperar la categoría teológica. La victoria de Cristo se ejerce públicamente, con autoridad, y afecta a los poderes que someten a la humanidad. Relación entre descenso y subida. La manera en que Pablo habla del descenso y de la subida, invita a entender esos días, no como una suspensión de la misión de Jesús, sino como momentos determinantes de su autoridad. La secuencia muerte gives sepultura, gives descenso, gives proclamation, gives ascenso, resurrección es, en muchos textos, un ritmo bajar para declarar la victoria, subir para manifestarla plenamente. En esta teología el descenso no es ausencia, sino estrategia. El lugar a donde descendió es el lugar donde la obra redentora se aplica hasta sus consecuencias últimas. Jonás, 3 días, y el patrón profético. Hay otro hilo profético que el Nuevo Testamento mismo señala, el signo de Jonás. En Jesús compara su estancia en la tierra con la experiencia de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Mateo 2 y 40. Jonás 1 y 17 relata cómo el Señor preparó un gran pez para tragar a Jonás, y que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa figura funciona como tipo y sombra. El tránsito por la muerte y el regreso posterior a la vida forman parte de una economía divina, que ya aparece en la historia de Israel. No solo Jonás. Otros textos del Antiguo Testamento utilizan el número 3 como marca de juicio y restauración. Génesis 22:4 registra la jornada de Abraham hacia el lugar del sacrificio de Isaac. Al tercer día levantaron Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Génesis 20 y 2:4. Oseas 6:2 habla del levantamiento en el tercer día. Hay una resonancia simbólica. En 3 días señalan el tiempo de la prueba, y, al cumplirse, la iniciativa de Dios para la vida. Jesús,
Al construir su ministerio en diálogo con esa tradición, adopta el patrón del 3 días como sello profético de su obra. Tradición patrística, descendió a los muertos en el credo y en los padres. No es casualidad que la antigua iglesia haya conservado en el credo la frase descendió a los muertos o descended ad inferos en las formulaciones occidentales. Padres como Ireneo y Atanasio interpretaron la muerte de Cristo como un acontecimiento cósmico que abarcó al mundo de los muertos. Agustín también habló de la eficacia de la obra de Cristo sobre la muerte misma. Esa tradición histórica muestra que, desde los primeros siglos, la Iglesia entendió la muerte de Cristo no como una interrupción, sino como un movimiento que afecta todo el orden creado, incluso a quienes estaban en espera. Pero hay que decirlo con claridad, a la aceptación patrística de un descenso, no resuelve todas las preguntas exegéticas. Los padres de la Iglesia ofrecieron lecturas ricas y variadas, algunas más especulativas que otras. La tradición es valiosa, porque nos muestra cómo las primeras comunidades intentaron articular la victoria de Cristo, en términos comprensibles para su mundo, pero no puede sustituir una lectura cuidadosa del texto bíblico. Tomamos la tradición como testimonio antiguo, no como prueba indiscutible que anule la ambigüedad de ciertos pasajes. ¿Dónde estuvo Jesús, entonces? Hacia una síntesis teológica prudente. Si volvemos a la pregunta que abre este mensaje, ¿dónde estuvo Jesús entre la crucifixión y la resurrección? Podemos ofrecer una respuesta que respete tanto la riqueza bíblica como los límites de lo que las Escrituras declaran con claridad. 1. Jesús pasó por la experiencia real de la muerte y fue sepultado. La tumba es un hecho histórico. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. No minimice el horror y el desamparo de la muerte encarnada. En la tierra lo retuvo, la noche cubrió el sepulcro. Las Escrituras afirman que su obra no quedó inactiva. En los Evangelios y en las cartas apostólicas, hay indicios claros de que Cristo, en su muerte, realizó una acción que alcanza a los muertos y a los poderes cósmicos, a la promesa ladrón. Lucas 20, y 3 y 43. La proclamación a los espíritus en prisión. 1 Pedro las 3, y 18-19, 4-6. La iconografía del triunfo, y la desposesión de potestades. Efesios 4, 8-10, Colosenses 2, y 15. 3. El lenguaje del descenso ha de entenderse con cuidado. Puede señalar tanto un espacio real donde los justos esperaban, seno y Abraham paraíso, como una dimensión judicial y triunfal, en la que Cristo declara su victoria ante el ámbito espiritual. Las dos imágenes no son necesariamente excluyentes en Jesús. En su muerte, atraviesa la condición humana del sepulcro, y, desde allí, ejerce su autoridad sobre la muerte, y sobre aquello que mantenía cautivo al ser humano. 4. Muchas interpretaciones tradicionales respetables sugieren que Cristo llevó a cabo una proclamación judicial en los reinos de la muerte, y que su obra allí liberó a los justos, hasta llevarlos hacia la plenitud en el resurreccionismo final. Sin embargo, cuando se intenta describir con precisión quiénes son exactamente los espíritus en prisión, o cómo fue ese acto de proclamación, entramos en terreno altamente debatido y teológicamente especulativo. Es prudente mantener la humildad interpretativa, el clímax en la tumba como portal, y la procesión de victoria. Ahora permíteme pintar una imagen que recoja todos estos elementos, sin caer en sensacionalismo. Piensa en la tumba no solo como final, sino como portal a una cámara cerrada que, bajo la acción de la vida de Dios, se convierte en pasaje. En esa cámara, hay un juicio y una proclamación. Las cadenas que sujetaban a la humanidad, tanto las cadenas de la culpa como las cadenas de potestades invisibles, son vistas por aquel que conquistó la muerte. En la imaginación paulina, esas cadenas caen. En la retórica petriana, se oye una proclamación. En la tradición, se contempla un triunfo. Visualicemos un desfile, no al estilo del orgullo humano, sino al estilo del juicio divino, tras la obra consumada de la cruz. Cristo aparece como el vencedor que declara públicamente que la esclavitud ha terminado. Salen las figuras de la justicia antigua, los patriarcas, los justos que aguardaban, acompañando la marcha hacia la vida plena. Las Escrituras usan imágenes de llevar cautividad. Cautiva, Efesios 4, 8,
y de despojar a los principados. Colosenses 2:15. Para dar cuerpo a esta certeza a lo que la cruz consideró consumado, la tumba no pudo retenerlo. No es un triunfo vacío, es un triunfo con nombre, con consecuencias. Cuando se dice que Cristo subió, eso no es simplemente una metáfora estética, es la manifestación del poder restaurador que inaugura una nueva relación entre Dios y la creación. La resurrección no es la reafirmación de una promesa sin efecto, sino la consumación pública del poder que ya fue ejercido en la cruz. Aplicación pastoral a los sábados de nuestra vida, y la esperanza encubierta. Este no es solo un ejercicio teológico para llenar bibliografías, es una verdad que transforma la manera en que vivimos nuestras horas oscuras. ¿Qué significa? Para quien atraviesa una enfermedad prolongada, una pérdida devastadora, un silencio de Dios que parece eterno. Saber que Jesús estuvo en el lugar donde tú estás. Primero, significa que el silencio no es sin propósito. El sábado santo bíblico es un tiempo peculiar a la actividad externa de Jesús, parece detenida. Pero en esa quietud, se está obrando lo decisivo. La esperanza cristiana no promete que las pruebas desaparecerán sin dolor, ni garantiza que la espera sea fácil. Promete que en la espera Cristo actúa. Nuestra tarea no es forzar una presencia mística donde no hay texto que la respalde, sino reconocer que la obra de Dios a menudo se realiza en lo oculto. Segundo, significa que la presencia de Cristo en lo profundo de nuestras pérdidas implica una solidaridad real. Él no es un espectador distante. El que padeció la cruz sabe del desgarro humano. El que descendió a la muerte sabe del peso del silencio. Saber que Jesús descendió hasta los lugares de la noche nos permite confiar que ningún abismo está fuera de su alcance. Tercero, significa que la victoria ya ha sido declarada, aun cuando sus frutos sean graduales. En la economía bíblica, la consumación ocurre en tiempo escatológico, pero su poder se hace presente ya ahora. Vivir esta paradoia, victoria declarada y promesa por realizar, nos enseña paciencia activa. Oramos con fe, servimos con esperanza, trabajamos por la justicia sin confundirla con la consumación. Historias pequeñas son ejemplos de sábados cotidianos. Piensa en Marta que cuida a un familiar enfermo y siente que sus esfuerzos son invisibles. Pensar en el descenso de Cristo le recuerda que el trabajo en la noche tiene valor. La tumba no es el fin. Piensa en un joven que ha perdido su empleo y vive el vacío de puertas cerradas. La imagen de Cristo bajando a los sitios cerrados le habla de una autoridad que abre caminos inverosímiles. Piensa en una comunidad que atraviesa persecución en la procesión triunfal de Cristo. No evita el dolor, pero asegura que la justicia de Dios pesa más que el cálculo del opresor. Clímax emocional, la piedra removida y las llaves del triunfo. Al final, la tumba será vaciada. La piedra que parecía definitiva es removida por la acción de Dios. En nuestras metáforas, hay llaves de autoridad que Cristo toma y que simbolizan su derecho sobre la muerte y sobre cualquier cosa que oprima al hombre. Ver esa piedra que rueda no es imaginar un escape, es contemplar el resultado público de una victoria oculta. La resurrección hace visible lo que la cruz había declarado. Todavía existen tensiones teológicas. No todas las preguntas encuentran respuesta definitiva en las Escrituras. ¿Qué alcance tuvo la proclamación a los espíritus en prisión? ¿Quiénes son exactamente esos espíritus? ¿Cómo se articulan los elementos cósmicos con la historia humana cotidiana? En esos huecos, la postura bíblica y patrística nos invita a la humildad, a afirmar con convicción lo que la Escritura declara, y admitir con serenidad aquello que permanece misterioso. Una breve oración de gratitud y esperanza. Señor, te damos gracias porque incluso en la noche más oscura, tu obra no se detiene. Gracias porque aquel que fue clavado en la cruz, también descendió al lugar de la muerte, para declarar que ya no reina la esclavitud. Gracias porque la tumba se convirtió en portal, y la piedra fue removida. Haz que esta verdad nos sostenga en nuestros sábados personales, que tu victoria nos dé fuerzas para esperar y para amar. En tus manos encomendamos nuestra esperanza. Amén. Conclusión y llamado a la esperanza práctica. Jesús murió en la cruz. Esa es la declaración histórica. Pero la respuesta a nuestra pregunta central, ¿dónde estuvo antes de la resurrección?,
nos conduce a una verdad mayor. No estuvo ausente, estuvo en la misión que solo la cruz podía lograr. Descendió a los lugares de la muerte, proclamó la autoridad de su triunfo, despojó a los poderes que oprimían, y anunció, para el pueblo de Dios, la liberación definitiva que se selló en la resurrección. Esa obra tiene consecuencias para nosotros. Hoy transforma la manera en que enfrentamos el dolor. Nos otorga confianza en la paciencia activa, y nos llama a ser portadores de esperanza en medio del silencio. Si esta enseñanza te ayudó a ver tus sábados bajo otra luz, compártela con alguien que necesite esta palabra. Estudia los textos en Lucas las 11:43 de la noche. Lucas las 11:46 de la noche. 1 Pedro las 13:18-19. Efesios 4:8-10. Colosenses 2:15. Mateo 12:40. Jonás la 1:17. Génesis 22:4. Oseas 6:2. Vuelve a ellos, ora sobre ellos, y deja que la escritura guíe tu mente y tu corazón. Si aún no estás suscrito, suscríbete para seguir profundizando juntos en estos misterios de la fe.